Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por estar en tu presencia, por la palabra que nos has dejado. Tu palabra es verdad, Señor. Te agradecemos porque siempre estás pendiente de nosotros, pero sobre todo porque nos das la oportunidad de aprender otro día más de ti. Gracias por un día más en esta tu creación, pero un día menos para estar en tu presencia. Bendito sea, Señor, por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y que dice así: En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias a la verdad absoluta, escrita para todos, que al leerla y ponerla por obra, comprendemos que el único camino de salvación es enseñado por el único Maestro llamado Jesús, y que a través de su ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre Eterno, es para todos el fundamento a seguir sin desviarse, estableciendo la causa para que nosotros podamos obtener la santidad y que por fe a su nombre exista sanidad y restauración en unidad con oración y ruego. Y así, llenos del Espíritu Santo, nos ponemos en pie y contemplamos confiadamente las maravillas de Dios, confesando como escrito está. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Ahora con gran gozo, todo nuestro ser hablará con denuedo y diligencia el plan de salvación que Jesucristo nos otorga. Aleluya. Bueno, eh, hay grupos de Facebook a los que pertenezco y hoy subí este versículo y generalmente la intención de subir el versículo a los grupos de Facebook, al Facebook que administramos, bueno, administramos varios, al grupo de WhatsApp, lo hacemos no para contienda, sino para que nos animemos a leer diariamente y más que están inscritas las verdades del Señor aquí en esto de que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Eso es una entera verdad y sin embargo nunca falta la gente que quiere pelear. Ahorita yo me contengo porque así me lo han ordenado. Si el Señor determina que vuelva a mis labores de apologista, lo haré. Si no, yo feliz de la vida sirviendo, y de hecho hoy vamos a ver algo acerca del servicio. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 14 del segundo libro de Samuel, y que escrito está: Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu siervo tenía 2 hijos y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separara, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hable contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer le dijo: Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no puedes volver a recogerse ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado.
Y al haber venido yo ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postó en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, miren, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego en el campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieras acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Capítulo 15 del segundo libro de Samuel, escrito está. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si el Señor me hace volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén,
Levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance. Y arrojó el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado, y también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestre amor permanentemente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallo gracia ante los ojos del Señor, él hará que vuelva y me dejará verla, y a su tabernáculo. Y si dice: No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes sus 2 hijos, Aimás tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían, y dieron aviso a David, diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: Si pasas conmigo me serás carga, mas si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Aimás el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oigas. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Híjole, la vida del buen David, aunque él fue el favorito de Dios, un siervo con corazón como David siempre lo presumía. También se acuerdan que lo que hizo con Betsabé, que mandó matar a Urías Eteo, pues el profeta Natán le había dicho que Dios le había dicho que eso iba a tener una consecuencia. Y una de esas consecuencias no solo fue la muerte de su hijo, del hijo de él y de Betsabé, sino que le dijo que siempre había espada en su casa. Y David pues era un hombre de guerra, si hubiera sido cualquier otra nación hubiera salido a pelear contra ellos. Sin embargo, fue su propia sangre la que se le sublevó, fue Absalón su hijo, el que había matado a su otro hijo que había abusado de Tamar. Absalón elaboró un plan que duró 6 años para poder quitarle el trono al rey. Aquí vemos todas las conspiraciones que hicieron Absalón y Aitofel, que era consejero de David, que después vamos a ver que tiene un triste fin Aitofel por andar traicionando al siervo de Dios. De hecho, algo que a mí me sorprende es que David, yo creo que fue por amor, creo, no lo dice la palabra,
Bueno, dice la palabra que él no quiso que la ciudad estuviera envuelta en una guerra y por eso salió huyendo. No quiso hacerle frente a su hijo Absalón, probablemente porque sabía que iba a terminar muerto. David tenía un ejército dispuesto a luchar por él, a dar la vida por él, a hacer la guerra. Eran hombres muy diestros en la guerra. De hecho, más adelantito vamos a leer que David tenía unos valientes, eran cerca de 30. Cada uno estaba bien loquito. Uno, bueno, lo vamos a leer, no me voy a adelantar, pero cada uno de ellos nos narra un poco de su historia, la palabra, y David hubiera vencido fácilmente a Absalón, sin embargo no quiso meter a la ciudad en problemas de espada y además por el amor que le tenía a sus hijos tampoco quiso hacerle la guerra ahí. Eh, Esa fue una de las cosas que hizo que David huyera de su hijo, pero con él se fueron hombres valientes, hombres dispuestos a la guerra. De hecho, yo me imagino que iban inconformes. Creo que sí hay por ahí algunos reclamos que le hicieron sus gentes y para que él pudiera regresar y volver a tomar su reino. Aquí ya vamos a ver esta, ¿cómo se llama? Esta revuelta que había causado su hijo, que no termina bien para nadie. Para nadie termina bien, ni siquiera para Joab. Y eso que Joab en un momento había estado del lado de Absalón. De hecho, se pasó del lado de Absalón Joab, que también tuvo un triste fin. De hecho, David se lo había profetizado o se lo había dicho cuando Joab asesinó a Abner, ¿no? ¿Se acuerdan al general que puso a David sobre todo Israel y que ya habían hecho paz, pero como se había escabechado al hermano de Joab, a no me acuerdo de su nombre, hay más, Abiatar creo que se llamaba el hermano de Joab, que corría como una gacela, pero Abner no lo mató, pero Abner siempre le dio oportunidad de escaparse. Entonces, aquí ¿cómo podríamos? Lo feo es que era su propia familia la que le estaba haciendo la guerra a David para poder apoderarse de su reino. Vamos a ver cómo concluye esto conforme avancemos en la lectura. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 17 del Evangelio de Lucas y escrito está, ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. El deber del siervo. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe? Tú, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ah, con esto terminamos la lectura del Nuevo Testamento. Híjole, aquí primero que nada lo del siervo, ¿no? Lo de siervos inútiles que somos. Nada más
nosotros, dice Pablo, que nos miremos frente a un espejo con la palabra, ¿no? Para que veamos qué clase de siervos somos, qué clase de hijos somos. Porque dice la palabra, tan solo el gran mandamiento de Mateo 28, ¿no? Vayan y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hagan discípulos a todo el mundo. Ahí hay tan solo, hay dos mandamientos, ¿no? El de vayan y hagan discípulos y el de bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros lo hace? ¿Quién de nosotros ha hecho discípulos de Cristo? ¿Quién de nosotros ha bautizado? ¿Quién de nosotros ha llevado gente a los pies de Cristo? Y para bautizar, para que uno pueda bautizar no necesita ser pastor, no necesita ser maestro. La palabra te enseña cómo de bautizar, por eso es importante leer para que comprendamos qué es lo que significa bautizar y ser bautizado, qué es lo que significa el bautismo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios hemos bautizado a gente? Yo me imagino que nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, hemos comprendido lo que es el bautizo, nos hemos bautizado en orden del Señor. ¿Y, y a quién hemos bautizado? Ahí está lo extraño, ¿no? De que ninguno de nosotros a lo mejor ha bautizado a alguien. También vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Enseñar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Y todavía a veces nos molestamos porque pareciera ser que el Señor no escucha nuestras oraciones. Y aunque lo hagamos, no tenemos por qué esperar una recompensa. Lo estamos viendo aquí con la parábola del siervo que está diciendo nuestro Señor Jesús, de que el siervo ya había ido a que pastaran los animalitos, ya había hecho la comida, le sirvió, el amo se sentó, comió y hasta que terminó de comer, entonces el siervo pudo comer. Dice el Señor Jesús, ¿el amo le dio las gracias? No, ¿por qué? Porque es su trabajo, porque es su trabajo y lo tiene que hacer y lo tiene que hacer con gusto. De la misma manera, nosotros no tenemos por qué esperar una recompensa si andamos de evangelistas, si andamos proclamando la palabra, si andamos enseñando a la gente. Nadie de nosotros tendría que esperar una recompensa. ¿Qué recompensa mayor podría ser que estar en el cielo con nuestro Señor Jesús? Es la única experiencia, la única recompensa a la que debemos de aferrarnos, a la que debemos poner como meta. Esa es nuestra esperanza de saber que vamos a estar con Él. Si hay gente que les enseña que si ustedes leen la Biblia, que si ustedes evangelizan, que si ustedes se congregan todos los domingos y todo eso, y que Dios los va a bendecir, están en un completo error. ¿Qué pasa si Dios no decide bendecirte? Hace poco hice un escrito que subimos a redes, bueno, no, ya hace más de 2 años, cuando me dedicaba a escribir, este, hice ¿cómo se dice? Ay, se me olvida, una columna acerca de la obediencia, ¿no? De cómo debemos de ser obedientes. Pero una de las preguntas que hacía al final era, ¿y qué pasa si aunque eres obediente, el Señor decide no bendecirte? ¿Qué haríamos en ese caso? Si tú eres obediente, pero el Señor dice no te voy a bendecir, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Le daríamos la espalda a Dios? Claro que no. La obediencia no depende de la bendición que me dé, la obediencia depende del amor que yo siento por Dios al haber hecho un sacrificio para tener vida eterna. La obediencia no depende de cuánto me da Dios, sino que la obediencia depende de que es Dios. Por el simple y sencillo hecho de ser Dios, por eso tiene toda mi obediencia. Eso es lo que debemos de comprender. Siervos inútiles somos porque nada más hacemos lo que nos dicen, nunca vamos más allá, solamente lo que nos dicen es lo que hacemos y aún así queremos esperar recompensa. Por eso la palabra, cuando la comprendemos, es dura, pero es hermosa, porque sabemos a dónde nos lleva. Y luego, fíjense que hace poquito, hace como una semana, le estaba comentando a mi esposa que hay muchos milagros que hizo Jesucristo, si no son los que son más, que no los hizo al pueblo judío. Y no solo Jesucristo, sino los profetas del Antiguo Testamento y Dios mismo. Hizo muchos milagros, pero no a gente judía, no a gente hebrea, sino a gente extranjera. Tan solo el hecho de aquí de los 10 leprosos que el Señor Jesucristo había sanado, vemos que el único que se regresa era samaritano, un cuate que no se llevaba con los judíos, que ¿cómo se llama? Que tenían otro tipo de pensamiento acerca de la ley,
Y sin embargo el samaritano, y que aparte era leproso, fue el único que se regresó a darle gloria a Dios. Los demás se fueron y no se supo de ellos. De hecho, por eso Jesucristo luego, no sé, no me acuerdo, bueno, ya la leímos en los otros dos libros acerca de la parábola de la vid, la que no daba frutos y iba a ser desterrada, y aún así Jesucristo pidió por ellos porque sabía que en algún momento iba a dar fruto. Muchos de los milagros de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Padre Todopoderoso y de los profetas del Antiguo Testamento ocurrieron en personas extranjeras o que no pertenecían al pueblo de Dios. Eso nos debe de llamar la atención, porque ¿quiénes somos los bendecidos ahora? ¿Quiénes son los que no vamos a pasar por la tribulación? Su iglesia. Su iglesia somos la que no vamos a pasar por la tribulación, porque la tribulación es disciplina al pueblo judío. Eso es algo que no comprendemos y que ahí andan haciéndole caso a cuates que no saben, nunca han leído la palabra de Dios, cuando es tan fácil discernir, cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos Daniel, cuando leemos Oseas, cuando leemos Joel, que la tribulación no va a ser para la iglesia de Cristo, sino va a ser disciplina para el pueblo de Israel. Va a haber muchos que van a ser salvos durante la tribulación, pero si tú te dices cristiano y te quedas en la tribulación o nos quedamos en la tribulación, que Dios se apiade de nosotros. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos continuando con la lectura porque se puso muy emocionante. Y pues, Señor, bendito seas. Tu palabra es hermosa, Señor, nos las has dejado como un manual de vida para que podamos vivir y caminar en santidad. Te agradecemos por haber puesto los ojos en estos miserables siervos tuyos, que ni siquiera podemos hacer las cosas bien, Señor, sino que simplemente hacemos lo que nos mandas, nunca podemos ir más allá. Te agradecemos porque aún así, Señor, nos has elegido para estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, en una eternidad viviendo contigo, aprendiendo de ti, Señor, conociendo de ti, pero sobre todo disfrutando de ese amor que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has dado un día perfecto, nos has dado un día lleno de bendición, lleno de provisión. A los que salimos y regresamos de las labores, Señor, aquí nos tienes resguardados. Gracias, Señor, por resguardar nuestro hogar, ese hogar que nos has dado a administrar. Gracias por cuidarlo, por bendecirlo, por proveerlo, por librarlo del mal, Señor, porque sabemos que es tu Espíritu el que no permite que en nuestros hogares pase nada malo. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.